En esa ahora pondré otro link porque veo que este no se ve bien. Quedan 2 meses para final de año. Quedan esa cuenta atrás para el 2022. Y es lo que vamos a hacer en estas siguientes salas. Vamos a ir creando ese campamento base, vamos a ir creando esos nudos para subir a esa cima que queremos subir en el 2022. Y vamos a ir creando ciertos campamentos base, ciertos objetivos en los próximos días, próximas semanas, así que no os lo perdáis para llegar a esa cima, lo que queremos conseguir en el 2022. Así que a los que estáis por acá, si sabéis personas que están en ese camino de que tienen que superar obstáculos, si conocéis a personas que les puede interesar no solamente esta sala, sino también la reunión, la mentoría grupal del día 4. Aquí arriba os he puesto el enlace. Ahora, si puedo, pondré otro porque no sale la foto por alguna razón. Y os invito a que lo compartáis y a que os registréis porque va a haber muchas sorpresas. Una de ellas, pues conseguir esta etiqueta, este banner de alquimia, de alquimista como el que ya tiene María Pilar. ¿Y por qué vamos a dedicar estas siguientes salas a esa cuenta atrás al 2022? Porque la gente al final pues, tiene problemas para hacer cambios duraderos. Abandonamos nuestros planes de nutrición, no nos adherimos a todos los regímenes que nos manda pues, el médico, en general no mantenemos nuestros famosos propósitos de año, que está comprobado que el 80% de los propósitos de año nuevo no duran ni hasta las siguientes 4 semanas. Perder peso, no procrastinar, tener coherencia con nuestros objetivos es lo que nos suele ocurrir. Y es lo que vamos a tratar en las próximas semanas para ayudarte a, sí o sí, conseguir tus metas en el 2022, que sabes que es el propósito principal del Bootcamp de Alquimia Experience, que ya están abiertas las plazas y va a ser para finales de enero. Así que contactarme a los que estéis interesados, pues sabéis que es el Bootcamp con mentorías para hacer del 22, sí o sí, nuestro año. Y vamos a ir creando pues, ciertos campamentos base que nos van a ayudar a crear ese 2022 a partir de ya, porque dejarlo a partir de enero ya es empezar tarde. En los últimos años, yo diría 15, 20 años, he estado pues, investigando mucho, he estado trabajando muchísimo con diferentes mentores a través también de formación y yo con mi propia investigación. Las formas de no procrastinar, la forma de ser coherente, la forma de gestionar nuestras prioridades, que no nuestro tiempo, que sabemos que no podemos gestionar nuestro tiempo y de ahí salió el sistema de mi libro de Enfócate en lo importante, toma acción. Y en las próximas semanas voy a ir compartiendo no solamente ese método, parte de ese método, sino partes de otros métodos que he trabajado con mentores y que he conseguido hasta, no solamente yo misma, sino con personas que acompaño, hasta un aumento del 300% de cambio duradero de hábitos, de cambio duradero de formas de hacer las cosas, de hábitos, de objetivos, de establecer metas, de establecer visión. Y voy a ir compartiendo con vosotros en estas, como veis aquí, en estas siguientes 13 salas, que va a ser el primer campamento base, aunque el primero os lo explicaré más el día 4, así que registraros en esta mentoría grupal del día 4 que tenéis aquí arriba. Y Itza, a lo mejor, mira que es mejor que yo en estas cosas. Itza, me pusiste arriba el otro día y no sé si me puedes ayudar a el webinar mentoría del día 4 y salía con foto, por alguna razón no me sale con foto y como estoy hablando, si puedo luego lo hago, así que si me puedes ayudar te lo agradezco, cariño, muchísimas gracias. Y voy a compartir en esas próximas semanas las fuerzas, yo lo llamo las fuerzas que necesitamos tener, hablando de energías, que necesitamos tener tanto en nuestra vida personal como en nuestro negocio. Porque está comprobado que hay 7 fuerzas que son psicológicas que nos van a favorecer a esa capacidad para cumplir nuestros planes, tanto en la vida como en el trabajo. Y cuanto más de esas fuerzas, yo lo llamo fuerzas,
vayas incorporando en tu vida, que sí es cierto que muchas de ellas son hábitos, pero otras cosas no lo son y os iré explicando. Hoy os voy a dar pues, un resumen de lo que vamos a hablar en estas siguientes 13 salas hasta la primera parada del campamento base. Muchas cosas que la gente o no conoce o como son tan sencillas, pero que normalmente las cosas sencillas no hacemos, es lo que ocurre, ¿no? Que verdaderamente que son tan sencillas, las restamos importancia y al final, no las hacemos. El 40% de las personas que hacen dieta la abandonan en el plazo de 3 semanas. Y el más del 50%, levanto la mano, acaban pesando más de lo que pesaban antes de empezar una dieta. La mayoría de las empresas cierran porque no consiguen que sus clientes sigan comprando sus productos o servicios. Los departamentos de salud y compañías de seguros también y médicos fracasan porque la gente no toma sus medicamentos o no cambia su estilo de vida. Y fracasos como estos cuestan muchísimo, tanto a empresas grandes, empresas pequeñas y a nosotros en nuestra vida. Pero lo importante sobre todo es que no es necesario cambiar nuestra forma de ser para conseguir esos cambios duraderos, porque muchas personas dicen, bueno, pues es que soy así, es que tengo, esa es mi personalidad, es mi forma de ser. No tienes que cambiar tu forma de ser para conseguir estos cambios duraderos. Solamente tienes que entender la ciencia, tienes que entender el sistema. Muchísimas gracias, Itza, eres una pro. Tienes que entender la ciencia, tienes que entender el sistema que hay detrás del cambio que necesitas para conseguir ese 2022. Pero como todo cambio no se hace de la noche a la mañana y por eso ahora que nos quedan 2 meses para el 2022 vamos a ir creando ese camino, vamos a ir creando ese campamento base. Ahora te explicaré las 7 fuerzas que luego iremos viendo en las diferentes sesiones. Pero mira, por aquí nos ha puesto ya Itza el link con la foto. Antes de empezar a hablar de esas 7 fuerzas, si tienes un lápiz y papel, si tienes un cuaderno o mentalmente o en el ordenador, de la forma en la que a ti se te quede mejor el conocimiento. Cada persona, lo importante, somos un mundo y cada uno aprendemos de una forma u otra. Pero hoy que empezamos ese camino, esa escalada hacia el 2022, hacia esa cima a la que queremos llegar, quiero que pienses en esa cima. En esa cima puede ser el Monte Everest o esa cima, a lo mejor es una cima cerca de tu pueblo donde sueles andar que te encanta o que te encanta en algún paisaje que a lo mejor haya sido. Lo importante que sea es una cima que te conecte contigo, que te motive. Y quiero que pienses que vas a hacer esa escalada al 2022 en las próximas semanas. Y quiero que pienses en tus Sherpas, quiero que pienses en esa escalada, en esos socios, en esos compañeros, en esos socios de responsabilidad, en tus familiares, en las personas que... ¡Ay, pobrecita mía! en esas diferentes personas que te van a estar acompañando en esa escalada. Y vamos a tomar una cuerda. Quiero que imagines una cuerda en la que vamos a ir haciendo diferentes nudos. Pero es muy importante pensar que esos nudos los vas a hacer tú como Sherpa para ir asegurando que esa escalada es segura y que vas creando esos pasos seguros a las personas que te van a acompañar. Pueden ser socios, pueden ser tu pareja, pueden ser tus familiares, pueden ser tus hijos, pueden ser tus clientes. Vamos a ir creando nudos para subir a esa cima. Y la cima o el final de esa cuerda va a ser pues, tu destino, lo que quieres alcanzar en el 2022. Y luego vamos a hacer un ejercicio al final de la sala y vamos a tomarlo de referencia en las futuras salas y luego lo compartiré en el grupo de Telegram. Pero quiero que imagines esa cima, esa cuerda como lo que quieres alcanzar. Y ese principio de la cuerda es hoy, es 2 de noviembre, donde empezamos esa subida al 2022.
y vas a ir haciendo esos nudos para que las personas que van detrás de ti, porque tú vas a ir subiendo en los próximos días, en las próximas semanas. Primera parada 4 de noviembre, webinar mentoría grupal, que lo tenéis aquí arriba, en lo que muy amablemente nos ha puesto Itza, donde vamos a hablar de superar los obstáculos que nos separan de ese destino, de esa cima. Y vas a ir creando nudos. Durante estas semanas vas a ir creando nudos, y esos nudos van a ser las diferentes paradas que te van a llevar a los diferentes campamentos base, que te van a llevar a esa cima. Y son esos nudos que vas a ir poniendo también, esos anclajes que vas a ir poniendo. Perdón, yo también estoy con la vocecilla, yo creo que es la época del año. Esos nudos son esos diferentes campamentos base, paradas, que vas a ir creando también para que la gente que está alrededor tuyo, o tus clientes, tus socios de responsabilidad, tu familia, tus seres queridos, pues también tengan esa seguridad para escalar contigo. Porque la escalada a un Everest pues puede ser muy solitaria y muy poca gente la consigue sola. Siempre tienes que ir rodeado de esos tu ser Sherpa o ir rodeado de Sherpas. Y ese espacio entre los nudos que vas a crear, que van a ser como hitos, diferentes campamentos base que tienes que ir creando para llegar a esa cima, van a ser ese espacio las tareas, los nudos, los campamentos bases, hitos importantes, y ese espacio entre el campamento base y campamento base van a ser tus tareas. Y el principio de la cuerda es hoy, comenzamos hoy ese camino, y el final va a ser ahí arriba, en esa cima del 2022. Y ahora voy a explicar esas 7 fuerzas, y la primera parada es el día 4. Así que pinchar aquí en este enlace que tenemos aquí arriba, que es esa primera reunión de alquimistas, donde vamos a hablar de esos obstáculos que nos separan de nuestro destino final, donde muchos de vosotros ya habéis rellenado además la encuesta que está en el grupo de Telegram. Los que todavía no estáis en el grupo de Telegram, ir al grupo de Telegram, que lo podéis ver aquí en mi bio de Instagram, o aquí pinchando también en Clubhouse, porque os va a llevar al grupo de Telegram que se llama igual Liderazgo 360, y ahí no solamente también tenéis este registro, sino también una encuesta, porque esta mentoría grupal del día 4 va a ser totalmente personalizada. Muchos habéis estado contestando ya de qué os gustaría hablar, y os puedo ir adelantando que tenemos temas ya como de gestión del tiempo, tenemos temas de cómo gestionar toda la creatividad que tengo pero no tengo tiempo. Tenemos temas también de cómo trabajar nuestro mindset, nuestro consciente y nuestro subconsciente, para que nos ayude con objetivos. Tenemos personas que también hablan mucho de distracción, de cómo gestionar las distracciones. Así que seguir rellenando, lo pasaré luego de todas formas en el grupo de Telegram, la encuesta, porque todo lo que estáis mencionando ahí lo estoy incorporando a los temas que vamos a ver el día 4, el jueves día 4. Me gustaría, antes de empezar con las fuerzas, me gustaría explicar esas fuerzas que vamos a hablar en las distintas salas, que comentéis cuáles son esa cima que queréis conseguir en el 2022, y así a priori, antes de empezar este proceso, este camino que vamos a seguir juntos como alquimistas hacia nuestro destino, ¿qué nudos, qué paradas, qué campamento base pensáis que tenéis que conseguir? Sin ningún orden, quien quiera compartir. Si es que alguien quiere compartir. ¿Nadie por ahora? Mira, yo os voy a compartir algo que además es muy importante, y a veces nos pasa cuando no tenemos esa claridad. También claridad es un tema que en la encuesta que está en el grupo de Telegram muchas personas han puesto también, en encontrar la claridad, los siguientes pasos. Y os voy a compartir, por ejemplo, el mío. Ayer precisamente en una sesión con un mentor mío, hablaba yo pues del 2022, de qué obstáculos a mí también me están separando de esa cima que quiero
que quiero conseguir y también de esos nudos, esos campamentos, esas paradas, esos campamentos bases que quiero conseguir. Y sabéis que yo hablo muchísimo de plenitud, hablo muchísimo de empezar con lo que es los innegociables en el centro, de todo lo que hacemos, porque si no al final emprendemos sin plenitud. Pero es curioso, me faltaba uno después de la mentoría, era una mentoría con él, hablando del 2022. Y a veces pasa cuando hacemos las cosas deprisa y corriendo, cuando empezamos con nuestros objetivos, cuando empezamos a pensar en esa meta, pero no pensamos tranquilamente esos nudos bases, a veces se nos pierde un nudo súper importante en nuestro camino, y por eso empezar a trabajarlo desde ahora, en los próximos días, en las próximas semanas. En mi caso, por ejemplo, y os lo comento ampliamente, últimamente me notaba muy descentrada, últimamente me notaba sin esa claridad, porque he estado viajando, también hacer pues las salas de Clubhouse que nos encantan a María Pelar, a mí pues también requiere una adaptación de mis hábitos, de mi ritmo. Yo tengo ciertos hábitos por la mañana, ¿no? de meditar, de escribir, de hacer ejercicio, y pues me he tenido que adaptar alrededor de los horarios. ¿Y qué pasaba? Yo tenía mis innegociables, como diría una vez un mentor me dijo, ¿verdad, María Pilar? Que haga todo alrededor de mis innegociables. Y yo misma, levantando la mano, pues fíjate, yo mismo he pecado de perder un innegociable muy importante, que anoche ya lo escribí en mi panel de visión y lo tengo ahí. Y eso pasa porque a veces no damos tiempo de calidad a pensar en nuestros objetivos y lo que verdaderamente son nuestros innegociables. Así que en las siguientes semanas, lo que es muy importante, que cuando construyamos el 2022, pienses en cuáles son tus innegociables y ponerlos ahí en el medio cuando empieces a construir cómo va a ser esa subida al Everest y esos diferentes nudos que va a ser campamentos base. Yo os comparto cuáles son mis innegociables para que sepáis de lo que estoy hablando y empecéis ya a pensar en esa subida en 2022, que va a ser fácil porque vas a ir acompañado, vas a estar acompañado de los Sherpas de esta comunidad, vas a estar acompañado de tus socios de responsabilidad, de tus amigos, etcétera, etcétera. Mis innegociables que me faltaba, ¿sabéis cuál era? Era mi trabajo interior. Y fijaros que yo valoro muchísimo mi trabajo interior. Había pensado en mi familia, en mi marido, en mis hijos, en mi familia de España, mis amigos, mi salud, pero no mi trabajo interior. Y ayer fue ese momento de realización, y a veces ese es el poder de estar con un coach o con un mentor, ¿no? Que te ve desde fuera, que te ayuda a verte desde el observador a 10.000 pies de alturas. Me di cuenta que por el cambio de hábitos y de vida y de horarios que estoy teniendo, pues estaba dejando de lado ese trabajo interior que a mí me da tanta tranquilidad, que me da ese balance, que me oxigena, que me da esa burbuja de oxígeno. ¿Por qué os lo comento? Porque estamos en ese momento de hacerlo tranquilamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas y los siguientes días? Vamos a crear un campamento base que es el 4 de noviembre, este jueves, donde vamos a hablar en esa mentoría grupal de ciertos conceptos. Registraros aquí arriba en este webinar que tenéis aquí arriba de la sala. Luego va a haber otras paradas que os iré comentando, y en estas salas vamos a ir comentando precisamente esos diferentes pasos, esas diferentes metodologías que nos van a ayudar a construir ese 2022. Y es lo que voy a ir compartiendo, pero muy importante cuando empecéis que siempre penséis con esos innegociables en el centro de todo lo que haréis. Luego haremos un ejercicio que lo compartiré también por el grupo de Telegram. Para los que no estáis todavía, iros al grupo de Telegram en mi bio de Instagram, porque ahí va a estar todos los anuncios relacionados con el día 4, todas las noticias y el resumen de todo lo que vamos a ir haciendo los próximos días. Yo utilizo esa palabra de fuerzas en lugar de principios porque esas fuerzas psicológicas empujan y tiran constantemente de las personas, ¿no? Para que tomen decisiones diferentes.
y ahora os compartiré esas fuerzas. Y esas fuerzas lo que van a hacer es que determinan lo que la gente hace y cómo se siente, crean cambios emocionales, van a crear cambios químicos, vamos a crear cambios neurológicos. Y un conjunto de fuerzas, de estas fuerzas, te pueden ayudar a sentarte en el sofá, servirte ese vasito de vino, que está muy bien, de vez en cuando, y encender la televisión. O otro conjunto de fuerzas te empujan a ponerte pues, ese par de zapatillas para correr y hacer algo de ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Verdaderamente al final haces lo que más te empujen estas fuerzas, que es las que voy a compartir en estos próximos días. ¿Y qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es que estas fuerzas trabajen para ti. Primero conocerlas y luego que trabajen para ti. Y es como al final, como en un vuelo, ¿no? En un vuelo de avión, que sabéis que lo utilizo mucho porque se asemeja mucho a nuestro viaje por la vida o a nuestro viaje hacia nuestros objetivos. En un vuelo, ¿no? Pues hay ciertas fuerzas que hacen que despegue el avión, ¿no? Y la tripulación pues tiene que ser consciente de todas las fuerzas que necesita el avión para realizar ese despegue hacia su destino final. El viento, la gravedad, que empujan el avión, ¿no? desde abajo, que lo levantan, que lo mantienen y que lo desplazan de un lado a otro. Y cuanto más pueden aprovechar estas fuerzas, los pilotos, la tripulación saben cómo jugar con estas fuerzas para que trabajen al favor del avión y que el avión no se desvíe, que no haya turbulencias y que llegue a su destino final. Estas son las fuerzas que nosotros vamos a utilizar y os voy a compartir hoy en resumen, y las vamos a empezar a compartir en los próximos días. Y además va a ser súper práctico porque las voy a ir compartiendo y voy a compartir esos ejercicios para que podáis poner en práctica. Como siempre, ejercicios muy sencillos para que los puedas implementar en tu día a día nada más terminar las salas. Y conseguir que la gente siga haciendo cosas frente a fuerzas opuestas es igual de complicado que en un avión. Nos pasa exactamente igual, pero cuando se trata de cambiar el comportamiento, la mayoría de la gente pues busca soluciones mucho más sencillas. Piensa normalmente en la gente que es cuestión de voluntad o de motivación, que es muy importante, pero somos más complicados que todo eso, por lo que necesitamos un modelo muchísimo más exhaustivo, que no difícil, pero mucho más concreto para cambiar nuestros comportamientos. Y lo que te voy a ir compartiendo puede ser que sea de sentido común, pero lo importante no es si se sabe, sino si se hace. Y puede que te resulten familiares, pero también vas a descubrir que a lo mejor alguna de las cosas que pensabas que eran ciertas no son necesariamente así, o son un poco inexactas, o que son un poquito incompletas. Así que te voy a compartir esas fuerzas que vamos a ir compartiendo de ahora en adelante. No sé si por hacer otra parada en el camino al compartir ese obstáculo que tengo yo de innegociables, si os ha resonado alguno de vosotros o al compartiros esa escalada que tengo yo y esos campamentos bases y lo que estaba verdaderamente faltando en esa escalada para mí. Esa era para mí ese diamante, esa alquimia interior que está dentro de la montaña, que está dentro de nosotros, que era el trabajo interior. Es lo que me faltaba últimamente y por eso yo no me estaba sintiendo al 100% plena. Me encantaría saber si os ha resonado o si ahora al hablar con un ejemplo en concreto, si tenéis claro cuál es vuestro objetivo para el 2022. María Pilar sé que no puede hablar, pobrecita. Marcela, Helen, Itza, Marcela o todos los que estáis por aquí abajo, sabéis que estas salas me encanta que sean inclusivas. Mildoris, Mela, Pilar, Sandra, Noelia, Paz, Isabel, Jessie, Sergio, Jesús, Sara, Mo, Rosa, Liditza, José, Andrew, Rebeca. Si queréis podéis subir por aquí, y los que estáis por Instagram, que hay muchas personas que están por Instagram, también podéis escribir y lo comparto. Alguien está abriendo micrófonos. Sandra, buenos días, Sandra. No sé si quieres comentarnos algo. Buenos días. Bueno, la verdad que
me estás animando a hablar porque veo tus ganas y bueno, vamos a apoyarte y vamos a hablar y apoyarme yo misma y reforzarlo. Yo tengo ya un objetivo súper claro, es mi hija privada y estoy trabajando por él desde hace unos cuantos meses, desde el año pasado y creo que tener esa claridad es fundamental para cada día levantarte con muchas ganas. También es cierto que en él hay, bueno, tiene su exigencia y sus cosas a las que tienes que, no sé si es tener, a las que renuncias o dejas de hacer, que son no negociables para ti. Y bueno, ese mensaje de reflexión tengo que trabajarlo porque mis no negociables son no negociables. Gracias, Nieves. Me encanta lo de mis innegociables son no negociables, me encanta, muchísimas gracias. Te iba a preguntar precisamente si tienes claro esos innegociables, porque si no luego ese proyecto, ese objetivo del 2022 se nos cae. Es muy importante tener esa claridad y no perderlo de perspectiva. Muchísimas gracias, Sandra. No sé si Helen, buenos días, estabas también dando el micrófono, no sé si quieres compartir o estabas aplaudiendo. Estaría aplaudiendo, vale. Muchas gracias, Sandra. Voy a compartir esas 7 fuerzas y os animo de nuevo a que vayáis buscando un cuaderno o algún sitio donde podáis apuntar, porque luego vamos a hacer, o os voy a sugerir, luego ya depende de vosotros, si tomáis este reto para seguir con el ejercicio que os voy a decir, muy sencillo. Primero, la primera fuerza son lo que yo llamo las escaleras. ¿Qué son las escaleras? La ciencia demuestra que las personas tienen más posibilidades de éxito si se centran en pequeños pasos. Está muy bien la isla privada porque eso es lo que nos va a motivar, pero necesitamos esas escaleras, necesitamos esos pequeños pasos. Y sin embargo, lo curioso es que aunque sabemos esto, porque hablamos muchísimo de hábitos, hablamos del día a día, yo mismo siempre os sugiero, ¿no?, de ese 1%, las personas no consiguen que los cambios sean duraderos. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que verdaderamente no entienden, las personas no entendemos qué deben ser, cómo deben ser esos pasos y que verdaderamente no tenemos un modelo verdaderamente. Y eso os lo voy a explicar primero, las escaleras, cómo crear ese modelo de escaleras, esos pequeños escalones que te van a ayudar a hábitos verdaderamente duraderos, porque creamos muchas cosas pero no nos duran y es muy importante el entender por qué. Y os voy a compartir la ciencia que está detrás de todo esto para que lo entendáis, porque en el momento que lo entendéis lo podéis poner en marcha, aplicar, pero no solamente para este año, sino ya de por vida. Primero va a ser esas escaleras. Luego vamos a hablar esa segunda fuerza, que es de la comunidad. Porque nos gusta pensar que somos únicos y que no seguimos a la multitud, y es importante, ¿no?, saber en qué sentido somos únicos en la forma en la que vivimos, en la forma en la que emprendemos, en la forma que lideramos. Pero vamos a hablar también de ese poder de la comunidad. Es una de las fuerzas muy importantes que te va a ayudar a conseguir esas metas del 2022. Y sobre todo, cómo aprovecharlo, cómo aprovechar para de nuevo lograr ese cambio duradero. No solamente en ti, sino en los demás. El poder de la comunidad, muy importante, la fuerza de la comunidad. Y voy a compartir la ciencia detrás de todo esto. O sea, no solamente os voy a compartir los pasos o los hábitos o lo que es la que hacer, sino el por qué y el para qué y el por qué científicamente está comprobado que si trabajáis con esas fuerzas, pues como un avión vais a poder llegar a vuestro destino final sin turbulencias. Y vais a poder llegar a esa cima del 2022, aunque haya esos vientos que según vas subiendo la cima, bueno, pues te van a ir moviendo, ¿no? Te van a ir creando inestabilidad, pero vas a saber jugar con esas fuerzas para seguir con tu escalada.
Luego, otra de las fuerzas que voy a compartir en los siguientes días es importante. ¿Qué es lo importante? De nuevo, algo que aparentemente es muy básico y que aparentemente todos sabemos, incluyéndome, es el asunto de qué es importante. Porque al final si queremos que seguir una rutina de ejercicios o queremos que tus clientes sigan comprando tu producto, esa acción, ese comportamiento que tienen que seguir tiene que ser importante para ellos. Y todo el mundo lo sabemos, claramente sabemos o creemos que sabemos qué es lo importante, ¿verdad? Y te voy a enseñar esa forma de redefinir, yo digo de redefinir lo que verdaderamente es importante, no solamente para ti, sino para tus clientes, si es que estás en ese momento de emprendimiento. Algo de nuevo muy sencillo, pero la ciencia detrás de cómo verdaderamente saber lo que es importante. Luego está lo fácil, algo que de nuevo diréis, Nieves, ¿de qué me estás hablando? Esto ya lo sabemos, que es fácil, que no es fácil, que es importante pero urgente. Pero os aseguro que es uno de los grandes fallos que tenemos relacionado con lo importante y con lo fácil también. Porque la gente suele creer que entiende lo fácil, pero en realidad no es así. Y cuando lleguemos a ese paso, a esa fuerza, voy a compartir con vosotros cómo hacer que las cosas sean verdaderamente fáciles. De nuevo, con esa ciencia detrás y pensando en esas fuerzas que nos van a ayudar a llegar a nuestro destino final. Y si lo conviertes en fácil, científicamente hablando, para que tu cuerpo y tu mente lo pueda aprovechar y lo alcance con muchísimo más facilidad, pues más probabilidades de quedarse. Al final, lo que se queda en nosotros como hábito es lo que verdaderamente se queda con nosotros. Luego, otra fuerza que vamos a hablar en las siguientes semanas son lo que yo llamo los neurohacks, que lo habréis oído seguramente. Porque seguramente habéis oído esa expresión de si hay voluntad, hay un camino, o cambia tus pensamientos y tus acciones te seguirán. Seguramente habrás oído eso, ¿no? De cambia tus pensamientos y tus acciones te seguirán. Haz tu panel de visión. Y yo soy la primera que tengo ahí el panel de visión. Qué importante cuando estamos creando nuestro 2022, nuestro plan de vida, nuestro legado. Importantísimo tener esa visión a largo plazo. Y hay una idea de que la mente controla el comportamiento. Y hay muchísimos libros de autoayuda, ¿no? Que hablan de que efectivamente que la mente, el mindset, que controla, ¿no? o dicta lo que hacemos, y está cubierto en muchísimos libros de autoayuda y de psicología de los más vendidos, y por supuesto que es cierto. Y enseñan que la gente pues puede cambiar su comportamiento pues imaginando con estos paneles de visión y queriendo cambiar. Y esto parcialmente es un error. Soy la primera que tengo mi panel de visión ahí. Pero esto parcialmente es un error. Por ejemplo, no sé si hay fumadores, yo soy fumadora social, María Pilar es una fumadora también por aquí. Hablando, por ejemplo, de fumadores, los fumadores no pueden dejar de fumar, simplemente imaginando lo que lo están haciendo. No es así, no funciona así. Si tú tienes un hábito de tomar chocolate o de fumar, sobre todo con el fumar, lo pongo como ejemplo porque yo creo que es como bastante común, no podemos dejar de fumar simplemente pensando que lo estamos dejando de hacer. No cumplimos los propósitos de año diciéndonos a nosotros mismos que este año va a ser diferente. Los gerentes o en tu empresa no consigues tus objetivos simplemente pensando, diciendo a sus vendedores que visualicen ese cierre de venta o visualicen conseguir sus objetivos. ¿Que va a ayudar? Por supuesto que sí. Pero ya está comprobado de que tenemos que cambiar nuestras acciones y la mente seguirá. Y es ahí donde sabéis que trabajo mucho la parte de
la metafórmula con Jean Paul, que está incorporado a mi método de alquimia. Porque cuando cambias tus acciones, igualmente tu corporalidad y todos esos mensajes, cuando tomas acción, y por eso ahí lo importante también de los hábitos, la mente te va a seguir. Cuando empiezas a tomar acción, empiezas a crear esa confianza. La confianza es ese conocimiento almacenado en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Tomando acción, la mente te va a seguir, va a crear con esa neuroplasticidad, va a empezar a cambiar tus paradigmas, tu forma de ver, ¿no? Y lo que estás haciendo es engañar, de cierta manera, al cerebro para que se dé cuenta de que el cambio es posible. Y eso lo vamos a tratar, os voy a explicar exactamente el cómo hacerlo. Te voy a hablar de cómo estos neurohacks, ¿no? Esos son como atajos mentales que te van a ayudar a restablecer tu cerebro de modo que puedas realizar esos cambios de nuevo duraderos. Lo que voy a estar compartiendo es esos cambios duraderos que puedes implementar en tu vida y que te van a hacer que verdaderamente dejes esos cambios de una vez por todas, verdaderamente ahí. Me gustaría, ahora por hacer una parada en el camino, si alguien ha tenido alguna experiencia relacionada con estos neurohacks. Esta parte de, bueno, pues no tengo confianza, esta área en la que dices, bueno, pues es que pensaba que no lo podía hacer, esos no puedo, en vez de no quiero, como hablábamos el otro día, pero que a raíz de tomar acción, tu mente te ha seguido. En vez de tu mente dictar a tu cuerpo, cuando has tomado opción por tu cuerpo, que tu mente te ha seguido. Lo vamos a tratar en esa sala muchísimo más en detalle, en los diferentes campamentos base, pero me gustaría saber si alguien ha tenido esa experiencia. Itza, no sé si querías compartir o estabas aplaudiendo. Adelante. Buenos días. Bueno. Lo que no sé es si se me escucha bien. Sí, con un poquitito de eco, pero sí se te escucha. Adelante, Itza. Vale. Yo creo que esos neurohacks o esas experiencias donde aprendemos así rápido, ahí tienen una bifurcación de camino. O lo hacemos fácil o lo hacemos cuando yo tenía como 8 años y aprendí a nadar. Estaba frente a la piscina y no quería lanzarme. Como tengo hermanos grandes, varones, me lanzaron y aprendí a nadar. Aprendiste a nadar sí o sí, ¿no? Porque efectivamente te lanzaron. Pues efectivamente es algo similar. Muchas gracias, muy buen ejemplo, porque es algo similar. Cuando no tienes otra opción, tienes que hacerlo, piensas que no puedes. Esos son los neurohacks, el tomando acción, trabajando con tu cuerpo. Eso va a crear esos nuevos mensajes en tu mente. Y es muchísimo más poderoso que haciéndolo a la inversa. Ideal, combinándolo. Es decir, ese proceso de integración, que ya hablaremos, de que la mente va a ir absorbiendo ese conocimiento y luego lo vas a ir poniendo en marcha, pero luego esa fase de expansión, ¿no? De verdaderamente a través de tus acciones, quieras o no quieras, tomando acción, con esa acción vas a ir mandando nuevos mensajes a tu cerebro. Muchísimas gracias, Itza. No sé si Marcela, ¿querías comentar algo? Sí, adelante, buenos días. Sí, hola Nieves, buenos días. Hola María Pilar, espero que te mejores pronto. Que ayer estuve viendo el video con tus letreros y me pareció magnífico. Así que bueno, os quería comentar, de hecho es algo relacionado también con lo que Itza acaba de hablar, y es, yo soy asmática desde muy pequeñita, tengo bronconeumonía. Y aunque ya no desarrollo el problema de una forma tan complicada como cuando era niña, en mi mente quedó grabado que yo no podía respirar muy bien, y quedó grabado esas veces que mi madre salía corriendo conmigo al hospital porque no podía respirar. Y el sentimiento, ¿no?, de no poder respirar fue para mí muy fuerte. Entonces siempre quise bucear, pero le tenía miedo a esto. Entonces algún día me atreví y dije, bueno, o sea, definitivamente voy a probarlo. Pregunté, me dijeron no pasa nada que seas asmática. El simple hecho de entrar al agua con los tanques de oxígeno y tal, ya vas a tener una seguridad. Lo que pasa es que tienes que aprender a respirar bajo el agua, ¿no?
y el primer momento fue muy duro para mí, pero porque me quería salir inmediatamente, la sensación de no tener aire y no controlarlo era bastante grande, pero luego ya como que al cuerpo acostumbrarse a ese medio ambiente acuático y ver esa belleza que hay en el fondo del mar, pues me relajé y mi mente inmediatamente me siguió y pude respirar sin ningún problema y me certifiqué de buzo, inclusive de buzo nocturno también. Así que esa es mi historia y quería compartir eso. Wow, encima buzo nocturno, madre mía, eso sí que da respeto. Bueno, qué buen ejemplo de algo que incluso nos dicen los médicos, ¿verdad? Que dice la ciencia de que no vamos a ser capaces o que vamos a tener ciertas dificultades. Y yo creo que tenemos historias, Marcela, maravillosa tu historia y felicidades, ¿no? Porque además el buceo es una maravilla y nocturno ya tiene que ser impresionante, de que somos capaces de, efectivamente, de tomar acción, pues mandar esos mensajes a nuestro cerebro, ir creando esos nuevos paradigmas, esas nuevas formas de ver el mundo y de ir anulando esas creencias limitantes. Muchísimas gracias por compartirlo. La sexta fuerza que vamos a hablar en las siguientes salas va a ser lo que yo llamo la fuerza cautivadora. ¿Qué es la fuerza cautivadora? Básicamente es cómo hacer, que nos preguntemos cómo hacer que algo que sea tan cautivador, que tus clientes o tú mismo sigas haciéndolo. Y habréis oído muchas veces de la gamificación o la idea de que dar recompensas, en cierta manera, como puntos, como insignias, sistema de puntos en compañías aéreas, etcétera, etcétera, o dinero, hace que ciertas actividades o productos pues sean más cautivadores y que la gente lo siga haciéndolo o utilizando. Pero no siempre funciona tampoco para conseguir esas metas, incluso cuando nos damos esa recompensa a nosotros mismos. Y cuando lo hace es porque hacemos también uso de esa ciencia psicológica que hay detrás. Por eso os digo que todo lo voy a explicar desde un punto de vista también científico, de muy fácilmente entendible, para que una vez que lo entendáis lo podáis poner en práctica. Y cuando hablemos de esa fuerza cautivadora, voy a explicaros cómo hacer que los comportamientos vuestros, o cómo hacer que los comportamientos de vuestros clientes o vuestra gente, vuestros seres queridos, sean lo suficientemente cautivadores, por eso digo la fuerza de cautivadora, para convencerte a ti mismo, a ti misma, para seguir seguir haciendo esos hábitos, ese proyecto, seguir adelante con lo que quieres seguir o lo que quieres que tus clientes sigan haciendo. Muy importante esa fuerza cautivadora, que lo explicaré en los próximos días. Y luego, por último, pero no menos importante, lo que llamo la fuerza del grabado. Y muchas personas que son exitosas dicen que su éxito no se debe a la inteligencia o al talento, sino que saben utilizar su tiempo de forma eficiente. Y seguramente habréis oído de por ejemplo, Barack Obama, que yo creo que es muy conocido, ¿no? Tiene la fama de hacer ciertas rutinas con su comida y la vestimenta, incluso para poder ahorrar tiempo y energía para tomar verdaderamente decisiones importantes. Está comprobado que podemos tomar 7 decisiones importantes al día. Y hay gente como Barack Obama, hay gente también como Mark Zuckerberg, que utilizan la misma vestimenta. Por ejemplo, Mark tiene creo que alguna vez leí, como 20 versiones de la misma camiseta para evitar tener que decidir qué camiseta utiliza cada día. Hemingway también era conocido por tener una rutina de escribir solo por la mañana y utilizaba el resto del día para pensar y crear esas emociones que quería transmitir con la escritura. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Pues que crean esos procesos eficientes para seguir haciendo lo que tienen que hacer verdaderamente y utilizar de manera súper efectiva su tiempo, su enfoque. Entienden ese comportamiento, la ciencia detrás del cerebro humano y la utilizan pues en su beneficio. Porque al final el cerebro está diseñado para utilizar
lo hemos comentado en otras salas, en la menor energía y el menor esfuerzo, y para hacer las cosas, con lo cual tenemos que ahorrar esa energía de las cosas que no son importantes para tener ese extra de energía en las cosas que verdaderamente son más importantes para nosotros, ¿no? Entonces, si haces al final algo repetidamente, como poner la misma camiseta, ponerte la misma vestimenta, tomar la misma ruta para ir al trabajo, por ejemplo, ya son decisiones que estás eliminando, con lo cual te va a quedar muchísimo más enfoque, muchísima más energía, muchísima más atención para poder tomar esas decisiones y esa creatividad y ese enfoque en las cosas que verdaderamente son importantes. Así que esas son esas 7 fuerzas, lo compartiré ahora en el grupo de Telegram para que lo podáis empezar a aplicar, pero de nuevo en los próximos días, las próximas salas, estamos creando ese camino hacia el éxito del 2022 y cada una de las salas vamos a ir tratando de esas fuerzas y vamos a ir creando diferentes campamentos base para llegar a ir creando ese 2022. En la última parada, enero, ya tener nuestro plan, nuestra visión del 2022, Alquimia Experience para aquellos que vengáis al bootcamp con las mentorías y el primer campamento base donde vamos a seguir hablando, ese webinar mentoría grupal el día 4, este jueves. Por refrescar la sala, las que todavía no estéis, que podéis inscribiros aquí dando al link de aquí arriba, donde vamos a hablar en ese campamento base lo que estáis compartiendo por la encuesta. Los que todavía no estáis, si es a Telegram, les comparto de nuevo la encuesta. Y tenemos temas como, de nuevo, mindset, tenemos temas como procrastinación, gestión del tiempo, cómo colaborar con la mente, todos los que habéis estado compartiendo por la encuesta que os compartí en Telegram. Estoy anotando vuestras preguntas y va a ser súper personalizado a lo que vosotros necesitáis. Va a ser en forma de Zoom, vais a tener momento de preguntas y respuestas si así os lo sentís, o simplemente asistir y escuchar como os sintáis más a gusto, porque al final lo importante es que os sintáis a gusto y que os sirva, porque es el primer campamento, va a ser la primera parada. Ahora, antes de seguir abriendo micrófonos, ¿cómo va a ser el formato de estas siguientes salas, estas 13 siguientes salas donde vamos a compartir las fuerzas? Voy a compartir más detalle de esas diferentes fuerzas que te van a ayudar a conseguir tus metas en el 2022 y voy a compartir ejercicios muy sencillos que puedes poner en práctica para ir entendiendo cómo colaborar con estas diferentes fuerzas. Va a ser muy sencilla y para hoy lo compartiré en el grupo de Telegram. Me gustaría que hagas 3 cosas. Si puedes tomar lápiz y papel y si no, no te preocupes, que lo comparto en el grupo de Telegram y van a estar relacionadas con lo que vamos a ir hablando en las siguientes salas. Vamos a hacer unos mini ejercicios que te pongo a disposición si así lo aceptas para ir creando ese 2022, ese camino que vamos a ir juntos de alquimistas. El primer paso es que analices tu vida. Por eso compartí anteriormente lo que a mí me pasó ayer, ¿no? Que analices tu vida o negocio, porque a veces pensamos que analizamos, pero hasta que no nos hacemos esas preguntas poderosas que yo llamo, a veces nos llegamos a ciertas realizaciones. Entonces, tres pasos que quiero que además tengas cerca para las siguientes salas, porque van a ir relacionándose unas cosas con otras. Primero, que analices tu vida o negocio y te preguntes. Pregunta muy sencilla pero poderosa. ¿Dónde me beneficiaría más un cambio duradero? Y lo repito. ¿Dónde me beneficiaría más un cambio duradero? Yo os he compartido cuál era mi cambio duradero que creo me va a beneficiar más, que era mi trabajo interior, que me estaba creando cierta inestabilidad. Puede ser sobre tu negocio, puede ser sobre tu vida personal, puede ser mucho más consciente, ¿no? La parte cognitiva, ¿no? Tangible, clientes, estrategia. Puede ser más, que todo eso sabes que lo vamos a ir tratando en estos campamentos bases y definitivamente en alquimia. O puede ser algo más del subconsciente, como puede ser ese trabajo interior, esas creencias limitantes.
¿Dónde me beneficiaría más un cambio duradero para llegar a esa cima del 2022? El segundo, que elijas un comportamiento que desees cambiar de forma permanente. Puede ser un comportamiento personal, que se me está yendo la voz a mí también, o un comportamiento en los demás. Ahora mismo no te pongas límites. Escríbelo, luego lo comparto en Telegram si no tenéis ahora mismo, porque hay mucha gente que estáis en el trabajo o estáis andando, haciendo ejercicio, luego lo compartiré en el grupo de Telegram. Paso segundo, que elijas un comportamiento que desees cambiar de forma permanente, que puede ser tuyo, personal o de los demás. Y el tercer paso, que lo anotes en un libro, si tienes para anotar ahora perfecto, y si no lo comparto luego lo voy a compartir, de todas formas, el resumen de las fuerzas y estas 3 preguntas en Telegram, que lo tengas a mano, a tu lado mientras en las siguientes sesiones, porque te va a ayudar las siguientes fuerzas, a las siguientes cosas que vamos a ir haciendo, te van a ayudar a tenerlo a mano. ¿Vale? Así que muy sencillo, y todo va a ser así, muy sencillo, algo que puedas, según terminemos esta sala, poner en práctica, y si quieres incluso lo puedes comentar el día, mandarme un mensaje si tienes alguna duda a través aquí de Clubhouse o de Instagram, o arriba en mi bio de Instagram también tienes mi WhatsApp, si quieres mandarme un WhatsApp, si necesitas ayuda, cuéntame. Pero te va a ayudar en ese camino que vamos a ir haciendo juntos, y tenlo a mano para las siguientes salas. Y si quieres hablarlo en vivo y en directo, porque siempre al final cuando comentamos esto en comunidad, cuando participamos en ciertas salas como la que vamos a tener el día 4, al final te ves que no estás solo, que no estás sola, y que muchas personas, bueno, pues tienen a lo mejor la misma inquietud o tienen el mismo comportamiento que quieren cambiar. Si es así, compártelo, o me lo compartes por privado, o lo compartes en el grupo de Telegram Liderazgo 360, porque de ahí voy a ir construyendo el contenido para esta mentoría grupal del día 4. Así que resumiendo, estos 3 pasos, las fuerzas son, primero, esas escaleras. Vamos a hablar de las escaleras, cómo verdaderamente cambiar ese concepto de qué es lo que es pequeño y qué es lo que es ir haciendo paso a paso. Vamos a hablar del poder de la comunidad para conseguir tus objetivos. Vamos a hablar de cómo verdaderamente y científicamente, cómo definir lo que es importante para que sepas las fuerzas que van a ayudarte a llegar a esa cima. Vamos a hablar de lo que es fácil verdaderamente. Muchas veces confundimos lo que es fácil con lo que no es, y por eso no llegamos a nuestras metas, o si las llegamos no es un cambio sostenible en el tiempo. Vamos a hablar de esos neurohacks, de cómo trabajar nuestro cuerpo para cambiar, para que nuestra mente nos siga, no al revés, aunque también trabajaremos de mente a cuerpo. Vamos a hablar de cómo hacer una idea cautivadora, algo que se quede de nuevo en el tiempo, tanto en algo que tú quieras conseguir o algo que quieras tus socios de responsabilidad, gente de tu entorno o tus clientes puedan cambiar. Y vamos a hablar de lo que llamo el grabado, ¿no? El cómo grabar verdaderamente en tu cuerpo, cómo ser eficiente y cómo utilizar tu tiempo, esas 7 decisiones que puedes tomar al día en cosas que verdaderamente sean importantes. Y este ejercicio de 3 pasos, que lo tengas cerca en los siguientes días, porque te va a ayudar. Primero, que analices tu vida o tu negocio y te preguntes dónde me beneficiaría un cambio duradero. Y el segundo, que elijas un comportamiento que desees cambiar de forma permanente, porque vamos a utilizar esas fuerzas a tu favor para que cambies ese comportamiento de manera permanente. Y puede ser un comportamiento tuyo, personal, o un comportamiento a lo mejor de otras personas o de los demás, ¿vale? Tenlo anotado y tráelo a las siguientes sesiones. Y vamos a quitar micrófonos también por si tenéis alguna pregunta sobre estas fuerzas o cómo van o qué es lo que va a pasar el 4. Si queréis preguntar qué es lo que va a pasar el 4, mucha gente se está apuntando ya en el grupo de Telegram, copia y pega, si ya está registrado en el webinar Mentoría Grupal del día 4, y además, si así lo quieres, vas a ir consiguiendo tu etiqueta, tu banner de alquimia, como el que ya tiene María Pilar. Abriendo micrófonos, ¿alguna pregunta sobre estas fuerzas? ¿Qué fuerza piensas que es la que necesitas más
para conseguir estos objetivos del 2022? ¿O qué comportamiento crees que tienes que cambiar más para el 2022? Me encantaría oíros antes de terminar. Sí, adelante, Mildoris. ¿Quieres compartir algo? Buenos días. Hola, buenos días. Pues, y muchas gracias a todos. Espero que se mejore María Pilar. En mi caso, una de las cosas que quiero cambiar es, y estoy trabajando y creo que voy bien, es el síndrome del impostor. Me cuesta muchísimo aceptar mi realidad, ¿no? Mi nueva realidad. Pero luego cuando tengo la oportunidad de hablar con personas o empresarios como tal de mi profesión, me sorprende yo misma los resultados que doy, ¿no? Entonces esa parte en mi caso me gustaría cambiarla. Y pues en realidad todo, pero por decir algo más concreto, eso. Muchas gracias, buen día. Buenísimo, Mildoris. Síndrome del impostor. Creo que no estás sola en la sala. Creo que mucha gente, yo creo que en cierta manera todos tenemos ese síndrome del impostor, que ya sabes, tú y yo lo hemos hablado, ¿no? A veces hay que ponerse las gafas del buceador, a veces no siempre, hay que ponerse las gafas del buceador y ver de dónde salen, de dónde originan esas heridas o ese síndrome del impostor, esas creencias limitantes. Y simplemente lo dejo ahí. Ese va a ser otra parada de nuestro campamento base en las siguientes semanas. Hablar muchísimo más en profundidad, porque ya hablamos en una sala, pero más en profundidad. Puede ser en un Zoom, puede ser un webinar, lo dejo ahí, ya os iré avisando, de esas heridas. Eso va a ser una de las paradas, porque es uno de los grandes bloqueos, como bien dices, Mildoris, de cualquier persona. Pero los grandes bloqueos de los líderes, grandes bloqueos de los emprendedores son esas heridas que nos crean, entre muchas otras cosas, síndrome del impostor, y que nos bloquea tantísimo en nuestra vida, en desarrollo personal y liderazgo. Gracias por compartirlo, Mildoris. Va a ser uno de los campamentos base. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias por esta sala, que lo deja a uno reflexionando aún más. Cuando hablabas de estos grandes líderes, digo grandes porque han dado resultados palpables, han dejado su legado en vida, que es el propósito principal de mi vida, dejar un legado. No sé si me escuchaba bien, pero eso me tiene un poco inquieto. Y pensaba en eso de la energía, y esa energía, en mi caso, empieza desde tempranito, en aprovechar las primeras horas de la mañana. Ahora sí. Ahora has vuelto. Esos pensamientos que ya empiezan. ¿Ahora me escuchas o ahora no me escuchas? Ahora sí, hemos oído hasta aprovechar las primeras horas de la mañana, esa energía. Sí, y eso es indispensable en mi vida. El ahorro o la inversión, mejor dicho, de la energía. Y el segundo punto que me gustaría compartir está en lo físico, porque a través del cuerpo yo soy más efectiva, pero si cultivo en la rueda de la vida, que inmediatamente me viene a la cabeza, oye, la parte del cuerpo, cuando escucho que corres, yo debería estar corriendo en este momento, por ejemplo. Pero interesante, muchísimas gracias realmente por lo que aportas. Muchísimas gracias a ti, Itza. Energía, importantísimo. Saber trabajar con estas fuerzas, que lo voy a compartir, lo vais a aprender en las próximas semanas. No os perdáis las salas y los resúmenes en Telegram. Y esa energía y esas fuerzas para que nos impulsen, ¿no? Como ese avión, ¿no? A despegar y utilizarlas a nuestro favor. Imaginaros si los pilotos, las tripulaciones no supiesen, el avión está ahí, pero luego están esas energías, esa ciencia detrás, que si no supiésemos utilizar para hacer despegar un avión, pues el avión no subiría. Exactamente nos pasa a nosotros con nuestra vida, así que vamos a hablar de esas fuerzas
y esa energía, como bien dices tú, saber qué energías tenemos y dónde aprovecharlos, en qué momento del día, porque eso también puede cambiar de una manera tremenda en nuestros resultados. Muchísimas gracias, Itza. Bueno, 8:02 de la mañana, pedazo de sala. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Recordaros el 4, podéis suscribiros aquí a la reunión mentoría grupal donde vamos a hablar de todo esto, y también el grupo de Telegram de Liderazgo 360 donde compartiré en resumen y todas estas energías, estas fuerzas que te van a ayudar a conseguir esos objetivos e incluir ciertos hábitos ya de manera duradera en tu 2022, y donde voy a ir compartiendo esas cosas que van a pasar en los siguientes días siguientes.